Buenos días. En esta ocasión quisiera presentarles un análisis que he hecho sobre el tema de la masificación, el tema de las estrategias que debemos seguir para profundizar más la masificación y lo que debemos de hacer siempre es revisar la viabilidad económica de las concesiones. ¿Ya? Yo creo que nunca debemos de olvidar de que el Estado es copartícipe en el éxito de la masificación. El Estado necesita el gas y este documento ayudaría a esta reflexión. En primer lugar, quiero hacer un análisis de toda la línea de tiempo, ¿no? Desde el año 84 hasta la actualidad, el 2020. En el 84 se encuentra el yacimiento de Camisea por parte de Shell. ¿Ya? Muchos no saben que Shell estuvo buscando petróleo y lo que al final encontró fue gas. Tuvo que adecuar ese contrato, no llegó a un acuerdo en el gobierno de Alan García y salió en este periodo, ¿no? Y quedó siempre un problema latente. Luego, el gobierno de Fujimori se hicieron las gestiones y luego de mucho batallar se llegó a un contrato, a un nuevo contrato en el año 96. En este nuevo contrato toda la actividad estaba integrada. La regulación se hacía de forma integrada y las reglas eran muy diferentes a las que hoy día tenemos. En el año 98, Shell abandona Camisea y desde el 98, 99 y 2000 el Estado procuró sacar Camisea como un proyecto separado en actividades, ya que voy a explicar también por qué, y para ello promulgó la ley 27133, que es la ley que promueve el gas natural en el país. Esta licitación que salió en el 2000 fue ganada por Pluspetrol en el tema del yacimiento y por TGP en el tema de las redes, tanto transporte como distribución. Y desde ese año vino la construcción de Camisea hasta que en agosto del 2004 inicia su operación comercial. Se consideró Camisea al inicio como un gran ducto que llegara hasta la gran central térmica de Lima. Hubieron ciertos pormenores que no es tiempo para aclarar acá, pero el diseño original obedecía a determinar cómo el yacimiento recuperaba su inversión y cómo los transportistas o distribuidores de alta presión, ¿ya?, o de una red troncal podrían recuperar su inversión con el mínimo riesgo. El concepto fue que el Estado necesitaba que funcione porque el gas era un beneficio para el país. Luego en el 2002 se tuvieron que hacer muchos cambios. Desde que inició Camisea siempre se hicieron cambios al reglamento, uno lo puede revisar. Pero desde que inició el 2004-2008, los cambios iban apuntalando el tema de llegar a más casas, más residencias. Y aquí se introdujo un concepto en la regulación que no estaba al inicio, que era un gasto que se le reconocía al distribuidor para que subsidie las casas. A esto se le llamó gasto de promoción. Y recién cuando se aplicó esto en el año 2008 al 2010, recién empieza el gran desarrollo de la masificación en Lima. Pero en el año 2012 se entiende de que este modelo de Lima, que tiene un subsidio cruzado importante, no se puede aplicar a otras concesiones porque no tienen el tamaño industrial o de generación eléctrica apropiado para que solventen la red. Entonces se decide crear dos fondos de subsidio, uno se llama el FICE y el CICE. El CICE con S está pensado para las redes, mientras el FICE está pensado para la conexión y para subsidiar la red interna de las casas, como una promoción a la masificación. Pero de que se crearon hasta la actualidad no se ha utilizado en lo que se creó. Se ha utilizado más en promover la electricidad u otras cosas que son ajenas a la función
para la cual el Estado pensó hacer masificación. Últimamente, desde el año pasado, Proinversión hizo una mejora a su última concesión diseñada para las 7 regiones de la Sierra Sur y de la Selva, que es Ucayali. Y en esta nueva concepción, Proinversión ha enfocado que las redes residenciales van a ser subsidiadas en su inversión, con un monto que el inversionista lo va a pedir. ¿Ya? Es un monto por casa. Mientras que la tarifa se diseña lo más baja posible para cubrir el costo de operación y mantenimiento. Se busca tener el mayor número de casas por metro lineal de tubería, de tal forma que los costos bajen. Ese es el objeto de esa concesión, de tal forma que sea sostenible en el tiempo. Entonces, se ha tenido que hacer el FICE y el CICE para poder lograr esto. Es la primera vez que se está usando dentro de una concesión. Y el tema es, ¿por qué es importante el gas natural para el país? Esta es una revisión de su importancia. Pongo la línea de tiempo porque luego de 20 años desde que se descubrió Camisea, en el 2004 recién inicia su operación comercial. ¿Ya? Y uno de los conceptos claves de por qué el gas natural es porque es competitivo. Competitivo sobre todo para los grandes clientes. Por ejemplo, hoy para un generador eléctrico el gas cuesta $3 el gigajoule y para las industrias $6 el gigajoule. En cambio, los otros combustibles sustitutos, llámese residual, pueden estar entre 10 a $15 el gigajoule, el GLP de entre 15 a $20 el gigajoule, las gasolinas y el diésel son los combustibles intermedios, entre 20 a $30 el gigajoule. Hay competitividad, pero tenemos un gran problema para los clientes pequeños, que es el desarrollo de la red. Y el otro tema que preocupa mucho al Estado desde hace muchos años es el déficit de la balanza comercial. Entonces, una política importante del Ministerio siempre ha sido cómo reducir el déficit de la balanza de hidrocarburos, que esta va con la balanza comercial del país. El déficit se reduce, uno, reduciendo importaciones de energía, y el otro, aumentando las exportaciones de energía. Para mí es más importante y de mayor efecto la reducción de la importación, porque para hacer eso lo podemos hacer con gas natural. Llevando los gas natural al cliente, sacamos de lado los combustibles líquidos. Pero eso necesita mucho dinero para construir las redes. ¿Y por qué la balanza comercial es importante? Porque la balanza comercial controla el tipo de cambio. Y esto se lo muestro en esta figura. Aquí tengo la evaluación de las tasas de cambio, que son en las líneas rojas, el área roja, ¿ya? Esa es la evolución del tipo de cambio, ¿ya? Está encima es de evaluación y cuando está debajo es apreciación. Y en azul vemos el déficit de la balanza comercial. Déficit es el que está debajo y superávit es cuando está encima. Nos damos cuenta que siempre son contrarios, y casi cíclico. ¿Cuándo el Perú tuvo un superávit en balanza comercial? Entre el año 2002 al 2012, 10 años. Se produce por el superávit minero, ¿ya? Y por Camisea también. Todo eso de la mano hizo que el Perú tenga un superávit. Y el superávit hizo que el tipo de cambio reduzca o que el sol se aprecie. Ya, eso nos benefició a todos porque la energía se hizo más barato porque nosotros importamos energía en dólares y las infraestructuras eléctricas están también en dólares. Ya, o sea, toda la tarifa de energía del país está en dólares. Si es que no comprendemos eso, ya, no nos damos cuenta por qué es la importancia del control del tipo de cambio. El BCR controla la velocidad del cambio,
pero no el cambio al final. Siempre vamos a llegar a una devaluación o una apreciación dado por este tema macroeconómico. Entonces nosotros tenemos que ayudar en eso. Nos va a beneficiar siempre a largo plazo. Y aquí el por qué la necesidad de la energía. Voy a hacer una evaluación de las fuentes principales de energía del país. Una de ellas es la electricidad. Sabiendo que esta es una energía secundaria, es importante mencionarla solamente para que comprendan el tamaño. En un año nosotros consumimos 57 teravatios hora, o la producimos. ¿Ya? En terajul por día, casi hay que multiplicarlo por 10, si se dan cuenta, o sea, es 562. En los combustibles líquidos, consumimos 265.000 barriles por día, lo cual equivale a 1.534 terajules por día. Estoy tratando de colocar en una unidad similar para poder sumar y restar. Y en el gas natural consumimos 683 millones de pies cúbicos por día, lo cual equivale a 681 terajules por día. ¿Se dan cuenta que es muy similar? Entonces, esta suma total de estas energías es 2.777 terajules por día, de los cuales el 20% es electricidad, 55% es combustibles líquidos y 25% es gas natural. Este es a nivel del consumo. Pero hay que recordar que de ese gas, el 60% se va a las centrales térmicas, ¿ya?, que producen electricidad y llena un 40% de esa producción de electricidad. Yo sé que hay que hacer algunos ajustes para ver el verdadero impacto de la electricidad que debería hacerse en energías primarias, pero lo hago solo para que tengan en claro que el consumo más importante de energía del Perú no es la electricidad, son las otras energías. La electricidad es menos del 20%. Y en esa electricidad que hemos producido, el 60% ha sido fuentes renovables, hidráulicas, eólicas, solares, son renovables, biomasa. Ese 60% equivale a 36 terawatts hora, ¿ya?, o 355 terajules por día. ¿Qué otra cosa hemos hecho con el gas? El gas que consumimos también viene con el tema del gas que exportamos. Exportamos 527 millones de pies cúbicos por día o 525 terajules por día. Y hay una parte del gas que no aprovechamos, que es el gas que se ha reinyectado, que es 308 millones de pies cúbicos por día o 307 terajules por día. Y sumando consumo, exportación más reinyección, tenemos el gas producido. Y a esto también, y con este gas producido podemos darnos cuenta de que el 45% de lo que se produce se usa en el país, 35% se exporta y 20% se reinyecta. La reinyección es muy alta para lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y esa reinyección es importante que hoy voy a señalar qué significa. Aparte del gas natural seco, también producimos líquidos. El gas natural nuestro tiene líquidos, gasolinas, diésel, GLP mayormente. Y aparte tenemos el petróleo. El Perú produce 53.000 barriles por día, o 307 terajules por día. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el gas, tanto los líquidos como el gas seco, tenemos 1.926 terajules por día. Esta es una cantidad muy grande y muy importante. O sea, 4 veces toda la electricidad del país está en el gas. Y por el lado de los precios, no nos damos cuenta de los precios. O sea, las hidráulicas cuestan en el Perú como $60 el megavatio hora, que es equivalente a $17 el gigajoule. Ese es un costo medio total. Pero producir con gas natural la electricidad, pagando todo, inversión y todo, es $40 el megavatio hora o $11 el gigajoule. Entonces, si un economista le dirá, ¿es mejor hacer todo con gas? Sí. A corto plazo sí. A largo plazo no. ¿Ya? O
sea, el Perú hace renovables porque está guardando para el largo plazo. Pero eso solamente es posible porque existe el gas, porque el gas nos da los recursos para hacer política energética. Y la electricidad, el precio final que un cliente paga, varía mucho por la red. Se paga entre 25 a 50 dólares el gigajoule. 50 dólares el gigajoule pagan las casas, 25 pagan las grandes industrias. ¿Y el gas natural cuánto cuesta? Un generador lo compra a 3 dólares el gigajoule. Una industria a 6. El GNB lo compra a 10 o lo pone en precio de venta a 10. Porque lo compran a un valor casi similar a la industria 6. Y la residencia, su precio en Lima es 12 dólares. Es un precio competitivo en Lima, pero en el resto vamos a ver que tiene un problema. Y los combustibles líquidos, diésel y gasolinas, que es lo que domina, 25 dólares el gigajoule. Entonces, apreciamos que aunque el petróleo puede estar costando de 7 a 10 dólares el gigajoule, las gasolinas por la red, por los impuestos y todo lo demás, llega a 25. ¿Ya? Los combustibles líquidos también del gas cuestan de 7 a 10. Pero son las redes las que encarecen siempre. Y un tema importante, cuando el Perú exporta el gas natural, lo hace vía LNG, el Perú recibe en el yacimiento $1 por gigajoule o menos. Y cuando el Perú reinyecta, no recibe nada. El gas que se reinyecta es un gas que no se ha usado. Ya, hemos perdido ahí energía. Entonces, la política es cómo utilizar la energía y para ello necesitamos construir redes. Aquí voy a hacer un análisis con el sector eléctrico también. Este es nuestro país. Aquí coloco las redes eléctricas. Se pueden dar cuenta que es una red que se ha enmallado a lo largo de los años. Tiene redundancias, tiene dobles caminos. Eso se hace para darle confiabilidad. Todo esto significa un costo enorme en la tarifa eléctrica. Casi 10 dólares por megavatio hora se deben a la red eléctrica. ¿Ya? Otros 10 dólares que están puestos en la transmisión se debe a los subsidios que se hacen a otras tecnologías o para pagar otros conceptos que no son la red eléctrica. ¿Ya? Este es el tema de la política del país. Sobre esto he puesto, por ejemplo, la red de gas. Es una red pequeña. Los puntos rojos indican los yacimientos y algunos puntos importantes del consumo que están en Lima y en Ica básicamente. ¿Ya? Y en punteado verde está el tema de la futura red de gas hacia el sur o el gasoducto del sur. Un tema que a veces no comprendemos. Hemos construido toda una red eléctrica hacia el sur para llevar la energía que se podría generar en Chilca para llevarlo hasta el sur. O sea, la energía eléctrica. O sea, el mismo gas lo transformamos en Chilca en electricidad y luego lo llevamos por cable. Hemos instalado cable con una capacidad superior a 2500 megavatios, pero que no pueden transmitir eso por problemas eléctricos. O sea, yo digo ahí está limitado al 50%. Y esa limitación hace que en el sur tengamos que poner máquinas a diésel a funcionar, elevando los costos innecesariamente. ¿Quién paga esos costos? Nadie. Se carga de los clientes. ¿Lo asume el que diseñó la red eléctrica que no funciona? No. ¿Lo asume el planificador del Estado que hizo esto? Tampoco. Porque no nos dice de que la única solución es un gasoducto que pueda dar generación local. En cambio, el gasoducto de TGP en sus inicios, con su primera capacidad de 450 millones de pies cúbicos por día, sí puede transportar 4000 megavatios en un solo ducto. Hoy con las expansiones de TGP puede transportar mucho más que eso. Pero eso no es el caso, porque no podemos seguir concentrando todo en Chilca porque es ineficiente el transporte hacia el sur vía la electricidad. Eso es algo que no se comprende.
Otro tema, por ejemplo, importante es la línea eléctrica Iquitos que estuvo en la planificación. Lo he puesto en línea roja punteada. Es una línea que se pensaba costaría 500 millones de dólares para que recorre 500 kilómetros, ¿ya?, para atender 50 megavatios. Veremos que eso es ineficiente. ¿Por qué? Porque lo importante para evaluar proyectos es evaluemos el costo medio del incremento del proyecto, donde sumemos la inversión, el OIM y las pérdidas que las líneas eléctricas tienen, pero que los gasoductos no tienen. Ejemplo, una línea normal de 220 kilovoltios para una instancia normal cuesta $10 por megavatio hora. Una línea normal de 500 kilovoltios para atender al sur cuesta $7 por megavatio hora. La línea Moyobamba-Iquitos de 220 costaría más de $200 el megavatio hora. Esto es ineficiente por todos lados, porque es una línea, no estamos construyendo una central. Encima tenemos que sumarle la energía. Con ello se demostraría de que es más eficiente en Iquitos generar con diésel. Pero el tema no es generar con diésel, es generar con una energía más eficiente para el país. Por otro lado, los gasoductos. El gasoducto de TGP ya tiene hoy día una tarifa que equivale a $1 por gigajoule o $3,6 el megavatio hora. Y el gasoducto del sur, tal como ha estado diseñado con el costo que más o menos conocemos, quitándole el OIM o agregando todo para que sea pagado eficientemente, da $9 el megavatio hora o $2,5 el gigajoule. Es un costo mayor del TGP, sí, pero han pasado muchos años desde que se hizo TGP a otros precios, ¿no? Los precios de TGP son del año 2001, 2002, y este gasoducto es precio de hace un par de años. Hay diferencias, sí, ¿ya?, pero los gasoductos son los únicos que transportan la energía en la dirección que uno quiere y por el volumen que uno quiere. No es así la electricidad, tiene otros problemas. Entonces, para utilizar gas necesitamos construir redes, ¿ya? Y de nuevo, necesitamos hacer una red así a largo plazo, que podemos llevar los beneficios del gas a todo el país. La red es la única que mueve energías de alto tamaño. Al inicio podemos hacer masificación por camión, pero el camión no transporta gran volumen, no sirve para el generador eléctrico, ¿ya? Para ciertos clientes puede llegar, pero tiene sus problemas. Pero no pretendamos que esa transición hacia un país que tenga redes, esa transición lo paguen los clientes. Sería ineficiente. Esa transición la debe subsidiar el Estado o utilizar fondos para subsidiar esa transición. Ese es el error que se comete hoy en día. Ejemplo, un ducto por la costa cuesta $1.000.000 el kilómetro. Un ducto por la sierra más o menos cuesta $2.000.000 el kilómetro. Y un ducto por la selva cuesta $4.000.000 el kilómetro. Entonces, la infraestructura, lamentablemente el gas de camisea o el gas está al otro lado de la cordillera, lo que implica redes muy caras. Pero la distribución a lo largo del país se puede hacer por la costa, lo cual implica redes más baratas. Y segundo, cuando uno tiene costos muy altos, la mejor solución no es hacer a cada momento un ducto, porque implica mucho costo. Y lo mejor es tener un diámetro mayor para no estar haciendo ductos a cada momento. Esa es la mejor solución cuando los costos de inversión son muy altos. Recordemos que el Perú en reservas probadas de petróleo tiene 660 millones de barriles. En reservas probadas de líquidos tiene 700 millones de barriles. Y en gas seco
tiene 2.350 millones de barriles, 3 veces más que cada uno de los otros anteriores. O sea, en total el Perú tiene 3.710 millones de barriles equivalentes de petróleo. O sea, el petróleo en sí solamente es 18%. O sea, un 82% es gas natural y líquido del gas natural. O sea, por eso siempre he dicho, el Perú lo que tiene es gas. Para desarrollar el gas necesitamos redes. No podemos llevarlo siempre por camión. Es ilógico. Para desarrollar las redes, uno de los eslabones más importantes, porque es el más complicado, es la distribución. Vamos a analizar ahora la distribución. La concesión por red de ductos, así se llama, se otorga de esa forma para hacer una red de ductos. Es un servicio público. Se desarrolla según un monopolio que es regulado por el Estado, porque el objeto es minimizar el costo. Al ser regulado, uno traslada los costos del monopolio a las tarifas o al precio al cliente. Y las tarifas de distribución se dividen en dos elementos. Uno que paga la red o tarifa por la red de distribución y otro que paga la parte comercial. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque la regla dice que durante los primeros 12 años la comercialización por red de ductos también es un monopolio, pero que luego se puede permitir la competencia en la comercialización. Ya el reglamento está preparado para eso y lo saben los concesionarios. ¿Cómo es el diseño de la tarifa? En primer lugar, la tarifa de distribución tiene dos situaciones diferentes que es importante resaltar. La primera es la tarifa al inicio de la concesión, que se llama tarifa inicial, que según reglamento puede durar hasta 8 años. Puede ser menos, sí, pero normalmente se da un plazo mayor para poder tener una tarifa más baja, o sea, para evitar el estar revisando la tarifa. Y la tarifa para procesos normales de regulación, que son de cada 4 años. Esta tarifa inicial se puede hacer por solicitud de parte, ¿ya? Donde OSINERMIN a pedido del MINEN define una tarifa que se incluye en el contrato. O sea, el MINEN es el que más o menos gestiona todo esto. Y el otro por concurso, donde OSINERMIN opina sobre una tarifa que diseña el MINEN con proinversión, ¿ya? Y que también está definido en el contrato. ¿Ya? Los contratos son definidos por el MINEN y por proinversión en el proceso. Siempre el contrato de concesión lo firma el MINEN. En cambio, cuando son los procesos normales, ya pasó la tarifa inicial, ¿ya? Son procesos que lo inicia el concesionario, pero son procesos de término definido, ¿ya? Donde el MINEN puede aprobar fondos para usarse y bajar las tarifas o para promover un cierto tipo de clientes. O sea, hay una participación estrecha de los tres agentes, que es el concesionario, el MINEN y OSINERMIN. Y siempre se están reconociendo costos de eficiencia en el momento. O sea, siempre hay que reconocer de que al inicio, cuando se construyen redes, hay cosas que el concesionario tiene que invertir un poco más para esperar un crecimiento, la inversión. Entonces, pero yo diría, a veces damos las tarifas iniciales para un concepto y nos olvidamos el por qué se da. Dentro de las tarifas, lo que el reglamento dice que va a haber categorías. O sea, es lo normal, porque no puede haber una tarifa única para todos del mismo valor, porque no sería lo eficiente. Entonces, ¿qué significa tener categorías? Que uno separa el mercado por segmentos. O sea, cada segmento tiene su propio costo de oportunidad o su precio del sustituto. Sustituto no quiere decir solamente el combustible que conocemos, GLP, diésel, gasolina. Sustituto
también puede ser el propio gas natural que viene por camión. ¿Ya? O sea, una concesión, si tiene los precios muy altos, también está compitiendo contra el gas que viene de otros lados. O sea, y ese es un tema que yo noto que ha faltado en el análisis. No se han dado cuenta que el gas no solamente compite contra los combustibles tradicionales, sino contra el propio gas. Aquí muestro, por ejemplo, las categorías de la A, B, C, D, GNB, la E y el generador eléctrico. Normalmente la E y el generador eléctrico son consumidores de gran tamaño, que se le llama independientes, en los cuales ellos pueden negociar la compra de gas y transporte por separado. Ese es el concepto que aplica cuando uno lo hace por redes. Todo está enlazado en una red física. Pero ese concepto ya no aplica cuando son concesiones que vienen por camión, porque ya uno puede comprar todo por separado. ¿Ya? Ese es un tema importante. ¿Ya? Entonces, acá entendamos una cosa. La concesión es un área de demanda. Área de demanda que se da en concesión para que se construyan redes físicas, ¿ya? Que tienen un city gate, donde se les puede llevar por camión el gas. Lo que regula esto es solamente las tarifas para pagar las redes, que son comunes a los clientes. O sea, existen detalles que a veces no se pueden poner en todos los contratos. Por eso se deja al regulador que en un proceso lo vaya definiendo, lo vaya ajustando. Entonces, el diseño tarifario que busca que todos esos clientes tengan una tarifa competitiva. ¿Y cómo se logra esto? Que a partir del sustituto se hagan un descuento en los clientes y tengan siempre un ahorro. Lo razonable es que todos tengan casi el mismo ahorro. Eso es lo razonable. Pero como esto es un proceso que el regulador interviene, al final no es el libre albedrío de la empresa, sino del regulador. Si tenemos diversos clientes con la misma categoría, en teoría deberíamos de procurar que a lo largo del país casi todos tengan el mismo precio. No debe haber mucha diferencia entre un cliente y otro. Entonces, este diseño lo que nos dice es que no todos pagan su costo de oportunidad, no todos pagan, diré, el costo incremental de desarrollar su propia red, sino pagan hasta su costo de oportunidad con un descuento. Y que en promedio esa tarifa debería dar todos los ingresos al concesionario, en la media. Esto significa que hay un subsidio cruzado. Los grandes consumidores subsidian a los pequeños, porque los clientes residenciales tienen un costo incremental muy alto comparado con el sustituto. El problema del Perú es que los clientes pequeños consumen muy poca energía, porque no hay frío. Y esa poca energía hace que la tarifa salga muy alta, su costo incremental salga muy alto. Entonces se necesita subsidio. Si pensamos que el subsidio viene de la propia concesión, necesitamos los clientes importantes que aporten. Si no hay clientes importantes porque no son competitivos con este diseño, entonces tenemos un problema. Esta tarifa, las tarifas se convierten en un ingreso medio para igualar al costo medio. Lo voy a mostrar acá. El costo total es la suma de la inversión más la operación y mantenimiento. Esto se llama costo total o costo de servicio. Y por el lado de las tarifas tengo la demanda. Tengo la demanda de cada una de las categorías. Entonces, si yo tomo el costo total y lo divido entre la demanda, me va a dar el costo medio. Esto es lo que yo proyecto cuando diseño una tarifa. Así lo hace el regulador. Ve un periodo hacia adelante. Las tarifas son siempre prospectivas. Miran hacia adelante tratando de sacar un valor común durante un periodo de tiempo. No puede ser muy largo porque sería mucha incertidumbre. Y por el lado de la tarifa media es, yo tengo una tarifa dado por el sustituto con un ahorro que multiplicado por esta demanda de cada una de las categorías me va a dar la tarifa media. Entonces, el equilibrio tarifario se va a lograr cuando el costo medio y la tarifa media sean iguales.
Pero si alguna de las categorías falla porque no es competitiva, no se va a dar mi equilibrio. Voy a tener los costos, o de repente más costo porque los clientes mucho más grandes, de más volumen no están. Entonces se eleva mi costo medio y mi tarifa media se baja y mi complicación aumenta. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Rebalancear la tarifa, ¿ya? Quitarle costos innecesarios a la tarifa también. O sea, hay que hacer dos cosas, rebalancear la tarifa y quitarle costos innecesarios. ¿Qué cosa es innecesario? Hacer que exista un subsidio cruzado para subsidiar a los clientes pequeños. Porque eso se puede hacer con fondos, como veremos. Entonces, ¿y por qué se busca masificar? Masificar significa tener más clientes por metro de red. ¿Por qué se busca esto? Porque reducimos, si yo reduzco los metros que un cliente consume de red, digámoslo así, yo voy a bajar la inversión que tiene que pagar cada cliente. Y con eso hago una tarifa sostenible. En Lima al inicio se tenía una red puesta y se tenía menos del 30% de clientes conectados. Hoy en día hay zonas que se llega a un 40%. Aún está baja la penetración, se llama. Deberíamos de lograr que en una calle el 100% de los residenciales esté conectado. Esa debe ser la meta. Bajamos con eso los costos medios. Entonces, ¿cuál es la lógica de la tarifa inicial? ¿Ya? Que el Estado define en un contrato de concesión un esquema tarifario que siempre tiene que ser competitivo, porque se basa en que los grandes clientes que tienen competencia, que tienen mejora por el gas, ayudan a subsidiar a los pequeños clientes. Así se basa ese contrato. ¿Ya? Entonces, las tarifas residenciales siempre están debajo de su costo incremental. Cuesta más conectar a un cliente de lo que uno cobra. Eso es lo que significa. Por tanto, requiere un subsidio para poder hacerse cliente. Entonces, y en la mayoría de las concesiones regionales, o sea, fuera de Lima, el subsidio cruzado es insuficiente para hacer esto, para pagar a los clientes de baja demanda. Entonces, en estas concesiones, la tarifa no es una variable de decisión. Nadie ofertó una tarifa. El Estado definió la tarifa. Lo que ofertaron fue el número de clientes a convertir. Pero ciertamente si uno evaluara eso hoy día, sacaría un concurso de esa forma, lo que va a originar es que le van a decir menos clientes residenciales. Y ese no es el objeto del Estado. El Estado es maximizar el número de clientes. Pero aquí el límite es por el subsidio, la capacidad de subsidio que no hay. Si uno le aporta más subsidio por otros fondos diferentes al subsidio cruzado, funcionaría mejor. Por eso es que tenemos problemas en las concesiones de Contugás, en las concesiones de Coavi, que está al norte, o las concesiones de Naturgy, que está al sur. O sea, ahí tenemos problemas. Pero es un problema de diseño del propio Estado, que en el año 2012 o en el año 2010 que se hizo para otras concesiones, no se miró esto, o sea, no se comprendió. El FICE se crea en el 2012, pero no se quiso usar en la otra concesión. Entonces, esta tarifa inicial, que es el diseño del MINEM, debe buscar siempre competitividad primero y por el otro sostenibilidad de la concesión. Las dos cosas vienen juntas. No puedo tener algo que sea competitivo y a la vez la quiebra del concesionario, porque no cubre costos. Entonces, eso tenemos que observar. Y por eso es que es importante que tanto el regulador como el concedente, que es el ministerio, estén mirando qué está pasando y actúen, no solamente mirar, actuar. Muchos saben que las tarifas son valores máximos. ¿Qué significa esto? Que el concesionario lo puede reducir, ¿ya? Para llegar al límite de competitividad, para atraer a un cliente, puede hacer descuentos, todo.
pero eso le origina pérdida de ingreso que él había supuesto y eso le complica su sostenibilidad económica. Entonces, ante esto tenemos que actuar, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque en la base de los contratos uno podría haber tenido esta imagen, un sustituto más alto que el componente del gas, o sea, el precio total del gas. Pero en la realidad, después, cuando está operando la concesión, puede pasar que aparece un nuevo sustituto, llámese por ejemplo el GNC o otro gas de otra región, viene un sustituto que le hace la competencia, sobre todo con los clientes muy grandes. Y ahí el concesionario tiene un problema, o no conecta al cliente, con lo cual pierde masa, o baja el precio, con lo cual pierde renta. Por ambos lados tiene un problema. Entonces, eso hay que comprenderlo. Entonces, el objeto de la regulación es, oye, yo te dejo esto para que vayamos avanzando, pero si tienes problema, yo puedo intervenir para ayudar. ¿Ya? Porque no es un tema de solamente sacrificar el margen, también hay que ayudar con el tema de la sostenibilidad de la concesión. ¿Ya? Entonces, aquí al final nos lleva a la conclusión de que ante este dilema hay que rehacer todo y utilizar otros fondos más eficientes que el tema de buscar un subsidio cruzado con los grandes clientes. Y un tema que yo también señalo, que la tarifa inicial es un derecho del concesionario, algo que se le ha dado por 8 años, por lo que diga el periodo, por 8 años, ¿ya? Porque resultó de un ajuste o de una negociación entre el MINEM y el concesionario. Entonces, la tarifa inicial busca adaptarse a cada concesión. No lo mete en un proceso de regulación de Ocinermin porque esos procesos son muy estructurados, no permiten esto. ¿Ya? Por eso señalo, no está sujeto a la regulación de Ocinermin en el tema de la definición de la tarifa. Pero aquí el problema es, ¿qué pasa si esa tarifa no es competitiva ni sostenible? ¿Qué hacemos? Lo que señalo es que hacer un derecho de concesionario correspondería que si el concesionario desea adelantar la revisión tarifaria y buscar un nuevo equilibrio, ¿ya? Esto debería darse dentro del marco regulatorio normal. Debería pasarse a ese tema, ¿ya? Y comprender que siempre estas concesiones tienen ineficiencia. No podemos ser muy detallistas, muy pulcros en los valores cuando tiene mucho riesgo, mucho error el tema de las estimaciones. Aquí mostramos cómo va la tarifa residencial para las diferentes concesiones. Este es un análisis que hago a junio de 2020 y comparo Cálida con Tugás, Quavi y Naturgy. La tarifa de Cálida es $11 el gigajoule, más o menos. ¿Ya? Y la de Contugasa está en 13.3, la de Quavi y la de Naturgy son muy parecidas, 14.7. La tarifa de lo que quiero que se aprecie es que en estos bloques verdes es el margen del distribuidor, es lo que en teoría paga su red. Y si observamos, tanto Cálida como Contugás tienen casi el mismo margen de distribución, ¿ya? Mientras que en Quavi Naturgy es más bajo, es casi la tercera parte. Entonces uno diría, ¿cómo es posible de que en estas concesiones de Quavi y Naturgy el margen de distribución sea más bajo? O sea, eso no puede ser porque ni siquiera en Lima con ese margen se pagan los costos. Entonces, acá hay un problema muy grande porque se ha esperanzado de que tanto Quavi y Naturgy sean pagados con los grandes clientes, el margen, ¿ya? Y lo que dentro de la factura se ha agregado en Quavi y Naturgy, se ha agregado un margen que es por conexión, que se le cobra al cliente para pagar su conexión, el medidor, la red interna, todo eso, ¿ya? Que equivale a $4.9 gigajoule, que durante 8 años se cobra, ¿ya? Y con eso en teoría el distribuidor recupera los costos de la red interna, pero el margen externo no paga.
Entonces, tienen que ellos que esperar que se pueda recuperar con el cliente industrial. Ya, ese es el problema. Otro problema que señalo es que dentro de Contugas, la tarifa de Contugas podría ser mucho menor que la de Lima, porque el costo medio de transporte está demasiado elevado. Debería ser muy parecido al de Cali, hasta un poco menos. Entonces ustedes se dan cuenta que Contugas, por un problema comercial de compra de transporte, tiene este costo muy alto. Y en Coavi Naturgy, si es que el Estado hubiera apoyado en lo que es el tema de los ductos o el subsidio al costo de transporte virtual, la tarifa sería mejor. ¿Ya? Entonces, es lo que yo señalo aquí, es que como que tanto en el transporte LNG como en el precio LNG, el Estado ha olvidado. O sea, ha dejado esos costos que lo pague la propia población. Y se ha sacrificado el margen de distribución. O sea, el bloque verde es lo que se ha sacrificado, porque debería ser muy parecido al de Lima. Es más, yo diría que es un poquito más alto siempre. ¿Ya? Entonces, eso lo que denota es que no hay una política razonable en los precios. En estas dos concesiones, lo importante no es el total, lo importante es a quién estás pagando qué margen. Estas son tarifas para el distribuidor, al distribuidor no le estás pagando lo necesario. Le has dicho, búscate el subsidio en los otros grandes clientes. Y eso es lo que le está pasando hoy día. Entonces, por el lado industrial, muestro pues las tarifas similares. ¿Ya? Esta es una industria más o menos grande. Cálida está en 5.7 y todos están por encima del valor de Cálida. ¿Ya? Contugas en 9. Contugas es alto por el costo medio de transporte que está demasiado alto. ¿Ya? Y Coavi y Naturgy también están altos por el propio LNG y el propio transporte virtual. ¿No? Lo importante que uno ve en Naturgy que sea el margen de distribución, que es el bloque verde, está muy parecido al de Cálida. ¿Ya? Y eso podría ser lo adecuado. ¿Ya? Entonces, en cambio, en lo otro, en lo de Coavi, que está más alto, se ha hecho una compensación en muchas de las tarifas. Acordémonos que aquí lo que hace normalmente es un subsidio, con el margen de distribución se subsidia a las residencias. ¿Ya? Entonces se ha tratado de rediseñar eso. Pero aquí, francamente, lo que creamos es un problema para las industrias, que no ven en el gas un buen ahorro comparado con el que tiene Lima. ¿Ya? Y ahora, revisando la tarifa inicial de la nueva concesión que se está sacando, que se llama 7 regiones, ¿ya? ¿Qué podemos ver aquí? Que la tarifa inicial se ha diseñado para cubrir solo OIM, para bajarla lo más posible, porque la inversión se va a pagar por cada cliente que se conecte. Es una inversión que se paga al contado, no se paga en 20 ni 30 años, se paga al contado. Se evita meterlo en la base tarifaria. Y ese es el monto que uno oferta, es el nivel de competencia está ahí. Entonces, ¿qué se ha buscado? ¿Ya? Que se utilicen fondos FICE o CICE creados para masificación, para elevar la penetración de los clientes, para que haya más clientes conectados a una red y se logre a largo plazo tarifas más competitivas. El problema que puede tener es el tiempo, el momento que se saca, y además que se ha querido cubrir muchas áreas o muchas ciudades que en su momento, hoy día de repente no son muy competitivos, que lo hagas de golpe, pero así se diseñó. Es un tema que hay que tener cuidado cuando se analiza. Entonces, esta concesión nueva nos dice que debemos replantear el esquema de masificar, debemos de uniformizar el criterio. No creer que porque están en tarifas iniciales ya me desentiendo de todo, o sea, cierro los ojos y no me importa lo que pase. Eso no es así. ¿Ya? Todas las concesiones de distribución deben de ofrecer similar competitividad a los usuarios. Tenemos que evitar el colapso económico de las concesiones.
porque al final lo que el Estado no quiere es intervenir concesiones. Entonces, ¿cómo logramos esto? Utilizando estos fondos para nivelar las tarifas. Esa es la verdadera estrategia. Y las concesiones deben de tener la facilidad de migrar, ¿ya? O sea, de migrar de un proceso inicial de tarifas a un proceso normal de tarifas con estos fondos. Ese es el concepto. El proceso regulatorio normal siempre es ese de los 4 años. El previo es un inicial, ya es un tema que uno negocia al inicio con el concesionario. Ese es el ministerio. Pero puede fallar muchas cosas en los 8 años. Entonces uno debería de tener la facilidad de replantear las cosas. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante masificar? Es importante recordar esto, ¿ya? Porque la masificación hace viable la concesión a largo plazo porque hace que más clientes estén en la red y reduce los costos por cliente, ¿ya? Ejemplo, en Lima al inicio se tenía que Cálida usaba 50 metros de red por cada cliente. Muy pocos clientes estaban conectados en la red. Hoy en día, el 2020, Cálida usa 15 metros de red por cada cliente. O sea, aquí fácilmente ha bajado un tercio. O sea, ha metido en la misma red 3 veces más clientes. Eso es masificar. O sea, en teoría deberíamos de bajar esto más, de tal forma de que los costos del concesionario sean pagables, sobre todo los de OIM. Entonces, la estrategia es que todos los clientes potenciales donde existe una red se conecten. Todos deberían conectarse, ¿ya? Los pobres que no pueden pagar la conexión se les subsidia, pero aquellos que sí pueden pagar se les financia a tasa cero porque existen los fondos. Financiar significa lo pago al costado al instalador y luego a crédito en el recibo, sin intereses. Y el tema es por qué es más eficiente usar estos fondos que poner cosas en las tarifas. Y se los demuestro en este ejemplo. En este ejemplo parto, por ejemplo, que quisiéramos hacer 200.000 clientes al año y subsidiarlos, ¿ya? Esto me lleva a un monto, más o menos ajustando todas las cifras, a 220 millones de dólares al año. Yo necesitaría para hacer esta meta. ¿Ok? Si lo quisiera hacer todo en el gas, necesitaría $1 por millar de pie cúbico. Subir todas las tarifas de gas en $1, sobre todo las de Lima. Eso me llevaría a que en Lima tenemos como 600 millones de pies cúbicos por día y yo recaudaría de los clientes industriales, otros clientes que consumen el 40% de estos 600, yo recaudaría 88 millones de dólares al año y de los generadores eléctricos yo podría recaudar 132 millones de dólares al año. Con eso sumo los 220. Pero hacer esto en el generador eléctrico va a originar lo siguiente, que ellos van a trasladar el incremento de la tarifa del gas en incrementos de los precios eléctricos. Todas las tarifas eléctricas se van a incrementar por las fórmulas que tienen, originando que al final los clientes paguen 460 millones de dólares más, porque el gas es marginal, el gas no está en el 100% de la producción de energía. Entonces originará esto, o sea, las tarifas subirían en 10% en promedio. Para los clientes residenciales subiría más porque su indexación es más fuerte al gas, subiría un 13%. Y para los clientes libres subiría 7%. Se dan cuenta que esto es ineficiente porque yo necesitaba 132 millones y he provisto de ganancia a los generadores 460 más. Por eso es ineficiente en el país subir el gas si quieren 10 centavos. Es totalmente ineficiente. Si quieren subir el gas para hacer masificación, no lo hagan por ahí. Si quieren hacer masificación, no se hace por ahí. Se hace por el combustible que uno está desalentando, que se llaman los combustibles líquidos.
Y aquí lo presento. El Perú consume 260.000 barriles por día de combustibles líquidos, GLP, gasolinas, diésel, residuales. Para requerir este dinero yo tendría que poner en el CICE $2,3 por barril. Con eso voy a dar esa cantidad de dinero que necesito. Los $2,3 por barril significaría en los precios de los combustibles totales un incremento del 2,2%. Esto es mucho menor que el 10% de las tarifas eléctricas. Tiene un impacto más eficiente. No genera sobrerentas a otros agentes. Esta es la importancia de no manejar el FIS y el CICE dentro de las tarifas eléctricas. Y por último, necesitamos un compromiso real con la masificación. ¿Qué significa eso? Vigilar la viabilidad económica de todas las concesiones, todas. Vigilar la competitividad del gas en todas las concesiones. Vigilar, supervisar. Y no tener miedo a usar el FICE o el CICE en todas las concesiones. Para eso se crearon. Y no tener miedo a revisar las tarifas y reequilibrar las concesiones. Porque el objeto del Estado es llegar a más clientes lo más rápido posible. Para eso se crearon estos fondos. Y por último, todos los contratos de concesión tienen al Estado como socio. Socio que quiere maximizar el gas, el uso del gas. Y quiere construir una red eficiente porque nos va a servir por muchos años. Ese es el concepto. No perdamos de vista. Hoy hay concesiones que tienen problemas. Y hacer masificación con algunos que tienen problemas es complicado, porque hay que atraer inversionistas. O sea, tenemos los fondos para construir y no lo usemos en lo que no se ha creado, ¿no? Muchas gracias.